Gloria a Dios. Hermanos, amigos, que esta hermosa noche, tarde, nos acompañan un lunes más por medio de esta transmisión de la iglesia acá en Berry, Connecticut. Es un privilegio de parte de Dios poder compartir una porción o un texto de la palabra del Señor y tratar de discernir junto con ustedes ese significado. Y más allá de ese significado y de esa palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas, que ella pueda cumplir el propósito por el cual es enviada a cada uno de nosotros. Así que quiero invitarle que si por ahí, ¿verdad?, está llegando esta transmisión y por ahí la ve pasar, la comparta o se la mande por ahí, ¿verdad?, en inbox o mensaje, ¿verdad?, a otras personas para las cuales pueda ser de bendición también esta palabra del Señor. Recuerde que la palabra dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces nosotros no debemos como pensar cuándo deberíamos compartir la palabra, sino que en todo momento y en toda oportunidad que tengamos debemos de compartir, y de todas formas en que podamos debemos de compartir la palabra de Dios. Así que es un privilegio nuevamente. Voy a invitarles, si usted va a leer, va a abrir sus Biblias o va a buscar en su aplicación. Voy a leer un verso en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, el verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17, lo leo para cada uno de ustedes como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor bendiga abundantemente su palabra. Sabemos que estas palabras que Jesús está pronunciando, cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno de ellos narra desde lo que recuerda, desde lo que le contaron, desde lo que investigó la historia de Jesús. Y Mateo quiere recalcar cómo el ministerio de Jesús comienza y cuáles fueron como esas primeras palabras que Jesús quiso llevar y expresar a las personas, palabras que antes estuvieron, y a lo mejor muchos de ustedes les suenan más estas palabras a veces, más en boca de Juan el Bautista que en boca de Jesús, porque fue precisamente Juan el Bautista el que comenzó a predicar así en el desierto de Judea, y que al predicar así, la gente motivada por ese si ese reino se está acercando, si estas palabras que estamos oyendo de este hombre que parece un poco raro por la forma en que viste y por las cosas que come, ese reino está llegando, y lo que está diciendo la palabra es: arrepiéntete y conviértete, o sea, cambia tu forma de pensar y tu forma de vivir. Entonces debemos de hacer algo. Y era la primera vez, quizás hace mucho tiempo, en medio de esa dominación romana en que vivían, ¿verdad?, bajo ese yugo romano, en que ellos podían escuchar que se levantara un personaje con autoridad diciendo: hoy es el momento, el reino de Dios se ha acercado. Un reino, esa palabra para ellos era el reino de Dios, o sea, era algo que todo judío de su tiempo anhelaba, el reinado en el cual finalmente ellos pudieran volverse una nación independiente, una nación, hermanos, que pudiera desarrollarse, que pudiera mandarse a sí misma, ¿verdad?, pudiera liderarse a sí misma, incluso liderar a otras naciones y olvidarse para siempre
de servir a otras naciones, de estar bajo otro yugo, de estar pagando impuestos a otras naciones, de tener que prestar servicio a otras naciones. Entonces, como todos querían ese reino y todos estaban esperando ese reino, cuando Juan el Bautista comienza a predicar en el desierto de Judea, a decir las mismas palabras que Jesús en este capítulo 4 dijo y Juan las dijo en el capítulo 3, ¿verdad? Al menos en ese orden que hay en el Evangelio según San Mateo, la gente vino y venía Juan y ¿qué tenemos que hacer? Bautícense. Y los bautizaban, hermanos. Y usted conoce la historia, venían por ahí algunos saduceos y fariseos que al ver que la gente se estaba arrepintiendo y estaba tomando ese voto de decir, bueno, me voy a bautizar porque esta va a ser la señal que de verdad me estoy arrepintiendo y quiero cambiar mi forma de vivir. También ellos decían, bueno, que la gente también vea que nosotros somos dóciles a esa palabra, que ellos también puedan ver que nosotros nos entregamos a ese arrepentimiento y esperamos ese reino, pero era una cuestión más actuada, que en realidad hubiesen llegado a la convicción de que era el paso que ellos debían de dar, porque el reino de verdad se estaba acercando a cada uno de ellos, y como líderes religiosos debían de ser los primeros en hacerlo, pero no lo hicieron por las razones adecuadas. Así que cuando ellos venían al Jordán, a Juan conociendo, ¿verdad? Quizás obviamente por el Espíritu, sus corazones y sus actitudes, les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿cómo ustedes están tomando convenientemente esta acción? No, porque de verdad haya un arrepentimiento y un deseo genuino de buscar de Dios en ustedes. Ahora, luego de eso, encontramos en ese capítulo 3 que Jesús viene a Juan, a ese Jordán, y le dice que le bautice. Juan quiere oponerse, pero Jesús le dice, deja que sea como el Padre ha decidido que sea, como Él manda. Así que Juan lo bautiza. En ese momento los cielos se abren, se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y seguidamente Jesús es llevado, después de ser bautizado por el Espíritu, al desierto para ser probado. La historia que a lo mejor también conocemos, fue probado, ayunó 40 días y 40 noches. Y después de eso vino el tentador, vino Satanás a traer la tentación al menos en 3 maneras a él, para hacerlo caer y desistir de la misión que había recibido de Dios. Pero vemos que Jesús salió avante de toda esta situación y pudo, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, del conocer la palabra de Dios, vencer las tentaciones que Satanás le puso delante de sí. Ahora, cuando eso se termina, y vienen los ángeles, le sirven a Jesús, ¿verdad? Y termina ese momento, Jesús sabe, o le son llevadas noticias de que Juan ha sido puesto en la cárcel. Y lo siguiente que hace Jesús es cambiar del lugar donde se encontraba y comenzar a predicar las mismas palabras que Juan habría utilizado para principiar su ministerio. Juan lo estaba haciendo como un antecesor, como una persona que iba a introducir de alguna manera, a través de la predicación y de su ministerio, el ministerio del Mesías, el Hijo de Dios, quien es Jesucristo. Ahora, Jesús también comienza su ministerio predicando de la misma forma, porque hay toda una nación esperando un reino, pero para el cual no está preparado. O sea, ¿cómo podemos estar esperando algo, pero no estar preparados para recibirlo? ¿Cómo podría una novia estar esperando el día de su boda, pero no fue a buscar el vestido, no buscó el lugar, no se preparó, ¿verdad? Económicamente hablando, a lo mejor no hizo las invitaciones, no propuso quiénes, ¿verdad?, le iban a ayudar en la fiesta. Y se llega el día de la boda y no hay vestido, no hay pastel, no hay invitados,
y el novio está ahí, pero sabe que la novia no preparó nada. Entonces, esa era la situación real del Israel de los tiempos de Jesús. Es una nación esperando un reino para el cual no está preparada. Y por eso Juan comienza diciendo, arrepiéntanse y conviértense. Y dice otra versión, ¿verdad? En otras palabras, en el mismo verso, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. O sea, este reino solo puede comenzar a existir aquí territorialmente hablando hasta que haya una nación de Israel que cambie su forma de pensar y su forma de vivir. Y entonces están listos para recibir el reino de Dios. Y entonces ese reino tan esperado puede comenzar a existir en cada una de sus vidas y volverse palpable en cada comunidad, en cada familia, en cada nación. Esto precisamente es lo que pasa hoy en día. Los tiempos han cambiado. Hay diferentes dificultades que están enfrentando. Pues Israel enfrentaba la dificultad de estar bajo la dominación romana. Nosotros estamos en otro tiempo y en otra situación, y dependiendo de la nación en la que usted se encuentra hoy, a lo mejor escuchando esta palabra, su situación puede variar y sus necesidades obviamente también. Y si usted como yo conocemos un poco de la palabra de Dios y sentimos y pensamos y decimos y creemos que somos hijos de Dios, la pregunta es, si somos como ese Israel en espera de un reino, ¿será que estamos también esperando un reino para el cual no estamos preparados? ¿Será que como hijos de Dios estamos de alguna manera, bueno, un día el Señor va a venir? Y cuando alguien, un predicador o una palabra nos lo recuerda, y sí, un día el Señor va a venir. Y es en ese momento cuando esa palabra, unos minutos, una hora, unas horas o un día tal vez, parece que nos afecta. Pero después volvemos a ser, y no estoy hablando de personas que no conocen a Dios, estoy hablando con sinceridad de aquellos que creemos conocer a Dios, y lo voy a decir de esa manera. Porque Israel, donde Juan, como Jesús, comenzara su ministerio, era por mucho y obviamente el pueblo de Dios. Era el pueblo del único Dios verdadero. Los que le conocían, los que sabían. Es más, cuando Jesús nace y los sabios van en busca de Jesús, y como que pierden la dirección y van al gobernador y llegan a decirle, ¿dónde está el que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Y en ese momento como que se turba Herodes, ¿verdad? Bueno, y aquí ¿qué pasa, verdad? ¿Cuál rey? Si aquí el que se creía rey de los judíos, el único, era él en ese momento. Entonces él dice, pues yo no sé, pero vayan. Y cuando lo encuentren, por favor, vengan y me dicen dónde está, porque yo también voy a adorar. Herodes le pregunta a los eruditos de su tiempo, eruditos judíos que conocían las escrituras, ¿dónde había de nacer el Mesías? ¿Y saben qué le contestaron? Lo correcto. Los eruditos le dicen en Belén de Judea, porque así dice la Escritura. Y tú, Belén, Éfrata de Judea, la más pequeña, ahí va a nacer el Salvador. ¿Sabían o no sabían la Escritura? Pero contrario, hermanos, a conocer la Escritura, no estaban preparados para recibir el reino. Y es que a pesar de conocer la Escritura, de haberla aprendido desde la niñez,
Porque cuando ellos cumplían, ¿verdad?, los 13 años, si no mal recuerdo, ellos celebraban, ¿verdad?, esa fiesta, que ya un niño pasada esa etapa en la cual podía entregársele un rollo y podía leer la ley de Dios y aprenderla. Entonces ellos conocían las escrituras. Todo judío conocía las escrituras, pero no estaban listos para recibir el reino. Y podríamos decir, bueno, a lo mejor Juan exageró, pero es que Jesús comenzó predicando así también. Jesús no comenzó predicando, bueno, aquí estoy, soy el Hijo de Dios, recíbanme. No, Él comenzó diciendo como Juan, arrepiéntanse y conviértanse, cambien su forma de pensar y su forma de vivir, porque el reino se ha acercado. Necesitan cambiar el chip que llevan por dentro para que el reino comience a existir en ustedes y a su alrededor. Entonces, aunque conocían las escrituras, no estaban preparados. Ahora, el pueblo de Dios, que conocemos las escrituras, que somos hijos de Dios, ¿será que también estamos preparados para recibir? Hoy nosotros somos parte de ese reino. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y se supone que ese reino, esa palabra de Dios, ese Señor es el que gobierna nuestra vida. ¿Pero será así en la práctica? Pues será que como en los tiempos de Jesús necesitamos volver a escuchar esas palabras que dicen, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Será que si Jesús viniera otra vez, como lo va a hacer, pero volviera otra vez para predicar una vez más, cuál sería el mensaje de Jesús a la iglesia de hoy? ¿Qué nos diría Jesús? Porque Jesús no comenzó su ministerio, era bueno, como ya los de aquí, los judíos, pues ellos conocen, ¿verdad?, la escritura. Entonces voy a ir a Egipto a decirles arrepiéntanse y conviértanse. No, Él comenzó por la casa. Y si Jesús viniera a la iglesia de hoy, ¿cuál sería el mensaje para nosotros? ¿Qué nos estaría diciendo? ¿Será que tal vez volvería como después de Juan a decirnos, también ustedes necesitan cambiar su forma de pensar y de vivir? ¿Saben por qué? Porque a pesar de que somos cristianos, no han cambiado muchas cosas en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Seguimos siendo más lo que antes éramos que lo que deberíamos de ser, que ya sabemos de la palabra de Dios. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Y el reto para la iglesia de hoy, para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, es que nos volvamos a la palabra. No para seguirla solo conociendo, porque a lo mejor podríamos conocer lo básico, lo necesario para salvarnos, sino que lo que ya conocemos de la palabra, que lo que ya hemos entendido de la palabra de Dios, podamos comenzar a vivirlo y a ponerlo por obra en nuestras vidas. Que ya no seamos solo un cristiano que parece en una banca, en una iglesia, sino que seamos un cristiano en la intimidad de nuestra casa, en la intimidad de nuestra habitación, en la intimidad de nuestra familia, el esposo con la esposa, los hijos, los jóvenes. Ahora vemos las redes sociales y el Facebook de cualquier persona que no conoce de Dios es como el Facebook de cualquier persona que sí conoce de Dios. Entonces no hay líneas divisorias. Y eso no tiene nada que ver, eso sí tiene que ver, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquello que vemos que está saliendo, el mensaje principal que hay en nuestras redes sociales o en nuestras palabras, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y si eso es lo que hay en nuestro corazón, el chip todavía, ¿verdad?, por dentro de esa forma de pensar que debió haber cambiado, todavía no ha cambiado. Todavía las palabras de Jesús
no, hermanos, han moldeado nuestros pensamientos. Sabemos cómo es, pero no las hemos cumplido. Ahora, el tiempo se acerca y muchas cosas están pasando. Muchos desastres, muchas necesidades diferentes en todas partes del mundo. Pero más allá de pensar que hay un mundo que no conoce a Dios, que debe de arrepentirse y volverse a Dios, hay un pueblo de Dios, hay hijos e hijas de Dios, jóvenes, niños, adultos, ancianos, esposas y esposos, que necesitamos arrepentirnos también y volvernos a Dios. Necesitamos estar preparados más allá de las palabras, sino en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, saber que de verdad caminamos con Dios. Más allá de la calificación y de la opinión que nadie más pueda tener, que haya la seguridad de que aunque nos cuesta con dificultad y con mucho esfuerzo, de verdad luchamos por vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, pueblo del Señor, personas que me escuchan, es hora de cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya es y ya será. Y necesitamos estar preparados, vivir preparados, porque somos parte de este reino. Y un día este reino también va a ser terrenal, va a tener un territorio. Y usted y yo vamos a estar ahí si logramos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Todo, dijo Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo podemos cambiar en nuestra vida si nos aferramos al Espíritu Santo de Dios, que es nuestra ayuda en toda situación. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio compartir la palabra del Señor un lunes más con cada uno de ustedes. Siga compartiendo la palabra del Señor. Les voy a invitar a venir en una oración, que en esta oración podamos acercarnos una vez más a Dios para decirle, si esta palabra me ha hablado a mí, yo soy la que necesito arrepentirme, yo soy la que necesito cambiar, dame el valor y el coraje para hacerlo, para convertirme a ti, no como yo quiero hacerlo, sino como tú quieres que yo lo haga. Vengamos en oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos concediste de leer, de escuchar tu palabra. Bendecimos esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra produzca fruto en nosotros. Hay un propósito por el cual tú la trajiste a nosotros. Permítenos, Señor, desde lo profundo, desde lo más interior de cada uno de nosotros, cambiar ya, dejar de esperar, Señor, dejar de estar confiado en tantas otras cosas y comenzar a confiar y a dejarnos transformar por el poder de tu Santo Espíritu. Que sea moldeada nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, no solo para que nosotros podamos ser ese reino de Dios en esta tierra, Señor, somos parte de ese territorio, sino, Señor, para poder formar parte de esa lista de los que vamos a estar allá arriba contigo, Señor, gozándonos, para que sea que tú vengas ahora, Señor, o dentro de unos años, tu pueblo estemos siempre esperando, confiando en tus promesas, Señor, y trabajando en tu obra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.